Hola, soy Hilda Neira de la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Y antes de la palabra de hoy, dale un like y suscríbete. Y no te olvides darle un toque a la campanita para que te lleguen notificaciones. Bueno, damos la bienvenida al pastor Luis Hidalgo. Oye, pastor, qué bueno que estás con nosotros. Yo sé que ahora son 20 para las 12 de la madrugada, de las 12 de la noche aquí en Chile, y yo sé que tú has tomado tu tiempo, ahí estás ocupadito, pero que doy gracias al Señor por esa buena voluntad de querer compartir con nosotros y con los hermanos que ya se están conectando, y algunos hermanos de República Dominicana, una hermana de República Dominicana, otros hermanos de aquí. Entonces, pues nada, tenemos un tema muy interesante. La pregunta, mira, la pregunta del millón es, ¿se puede perder la salvación? ¿Qué es la salvación? Porque ¿dentro de qué de la teología caería la salvación? Bueno, pastor, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor a usted y a los que están escuchando. Y qué bueno es poder aportar un poco al cuerpo de Cristo. Y lo hago con mucha humildad y también mucha responsabilidad al respecto. Ahora bien, la pregunta del millón, que ha generado por Divisiones. supuesto, tantas divisiones, ¿no? Creo que es bueno un poco contextualizar, ¿ya? Creemos que la Biblia nos muestra claramente que la salvación es de Jehová nuestro Dios. Entonces, si la salvación es de Él, queda por lógica preguntarse de manera lógica, ¿no? Si hacemos un silogismo, quedaría muy claro de que la salvación, si es de Jehová, ¿qué podemos hacer nosotros para perder esa salvación que Él la obró, ¿no? Estoy respondiendo de manera muy directa al comienzo y no quiero condicionar una respuesta, pero antes de eso me gustaría también un poco hablar de las posturas, no sé, en cuanto a lo que es la seguridad de la salvación. Eh, Hay por lo menos dos grandes posturas generales, otros dicen que hay cuatro posturas generales o posiciones respecto a la seguridad de la salvación. Una de ellas es el calvinismo y otra es el arminianismo, pero entre medio también han surgido dos posturas que son igualmente de importantes, ya, y que son subdivisiones, por llamarle de alguna manera, en cuanto a la seguridad de la salvación. Una de ellas es el arminianismo reformado, que se le denomina, y el otro es el arminianismo wesleyano, Okay. ya, y también el calvinismo moderado. Entonces son cuatro posturas: calvinista, calvinismo moderado, arminianismo moderado o reformado, y el arminianismo wesleyano. Así que en esas cuatro posturas hay algunos matices que hacen la diferencia en cuanto a la seguridad de salvación. ¿Y cuánto más o menos, digamos, para que los hermanos pudieran entender, cuál sería como a grandes rasgos las diferencias más importantes entre ambas posturas? Porque en el fondo realmente son dos líneas de pensamiento y que se subdividen, ¿verdad? Cada una en dos escuelas. Yo creo que eso es más o menos la idea, ¿verdad? Exacto. Vamos viendo de a una. Debemos reconocer lo siguiente: las salvaciones de Jehová, yo creo que es la gran cláusula, ¿no? Y Dios en ese plan redentor obró salvación, el Padre enviando al Hijo, el Salvador, y a través del Hijo aplicó esa salvación a las personas, ¿no? Ahí vemos la Trinidad operando en este plan de salvación. Y este fue un plan eterno, ya obrado intratrinitariamente desde la eternidad. No fue un plan B, no fue un plan de emergencia, fue un plan obrado desde antes de la creación del mundo, y eso lo vemos en Efesios 1. Así que vemos que este plan es una obra de Dios ya desde la eternidad. Ahora bien, No, si no, dígame. no, que justo lo que tú estabas diciendo, y perdón que te interrumpa, porque antes que tú entraras en vivo, yo justamente estaba diciendo que una de las razones por las cuales la salvación no se puede perder es porque la salvación no es una improvisación de Dios, sino más bien un plan determinado antes de la fundación del mundo. Y aunque parece algo simple, pero eso dice mucho. Entonces, solamente quería acotarte esto porque justo antes que tú entraras, tú no lo estabas escuchando, pero yo estaba hablando de eso. Es un plan perfecto, la verdad, y es un plan que no tiene ningún error. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Ahora, pastor, para acotar un poco, vamos viendo las posiciones, porque como el motivo de este video
no es en sí mostrar erudición, sí algo más didáctico que esté al alcance de los hermanos que escuchan, ¿no? La idea es que, como dice mi profesor del seminario, responder teológicamente a nivel de ovejas. Ya. Creo que esa es la manera correcta. La primera posición es la calvinista, ya que por supuesto surge con Calvino, después de la Reforma Protestante, que él tomó mucho del pensamiento de San Agustín, en donde sobre todo el pecado original era transmitido, ya lo que se llama el traducianismo, se transmite de persona a persona desde Adán como cabeza federal, ya como Adán, trayendo este pecado original a toda la raza humana, porque él nos representó, ya en su semilla estamos todos en él, por lo tanto si él pecó, pecamos todos. Y el calvinismo, por supuesto, viendo solamente el tema de la seguridad de salvación, no entrando en los otros puntos, ¿no?, de la soteriología, en cuanto a la salvación, la postura calvinista dice que sí, nosotros fuimos escogidos o predestinados para salvación. Por consecuencia, como efecto de eso, por supuesto, la perseverancia de los santos, ya de los salvos, va a ser algo que va a ocurrir sí o sí. Okay. Porque hay una salvación obrada, ya, y el gran argumento que tenemos, ¿no? Yo digo tenemos porque, por supuesto, mi postura es la calvinista, es la cadena de oro que se le denomina en Romanos 8, ya a los que antes conoció también predestinó, a los que predestinó también justificó, a los que justificó los glorificó, es la cadena de oro de la salvación. Entonces, en base a eso, creemos que la perseverancia en la seguridad de la salvación es algo que viene como consecuencia de haber sido predestinado. Esa es la postura calvinista. La primera postura calvinista, entonces, que claro, y por supuesto que creemos que no se pierde, ya, porque es una consecuencia de haber sido predestinado, escogido y justificado, adoptado y todo lo demás. Okay, no se pierde, sí. Aquí te está poniendo una pregunta. Dice, un punto de conflicto también es el pasaje que dice que hay que ocuparnos de vuestra salvación. ¿Lo vamos a tocar, Samuel? Sí. Yo creo que lo vamos a poder explicar. Bueno, ¿por qué? Ya que está saliendo esta pregunta y antes que pasemos... Respondámosla, sí. Podríamos responderlas, ¿verdad? Ese pasaje, y saluda a nuestro hermano Samuel, no tiene que ver con salvación en sí. El contexto de ese pasaje de Filipenses tiene que ver con santidad. Como la salvación es tan grande que Dios nos dio, ya es una salvación tan grande, una obra tan grande que Dios obró en nosotros, por supuesto que de manera natural, esto hay que ser claro, de manera natural nosotros vamos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, no como una amenaza, sino como algo natural. El creyente verdadero de manera natural va a cuidar su salvación con temor y temblor. Claro. No como una amenaza, ahí es donde hay que tener cuidado. Claro, pero mira un detalle, porque lo que pasa es que si nosotros pasamos al verso 13, porque el 12 dice, ocupados de vuestra salvación, no dice preocupados, sino que ocupados. Ocupados. De vuestra salvación, y entonces, y uno dice, ¿y cómo uno se ocupa de la salvación? Pero el capítulo completo, el capítulo 1, hay montones de instrucciones del apóstol Pablo, de la manera como nos ocupamos de la salvación, pero el verso 13, el siguiente verso dice algo muy importante, dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que de alguna manera aquí hay una cuestión que está la responsabilidad del hombre, exacto, la soberanía divina. O sea, Dios produce, pero nosotros nos ocupamos. Entonces, la respuesta nuestra es basada en el decreto de Dios. O sea, ahí hay un contexto y el verso 13 nos tiene que dar seguridad porque Él es el que va a producir a nosotros. Sí. El querer nosotros no estamos de brazos cruzados esperando que Dios haga la obra. Se supone que Él cambió nuestro corazón y así lo ha sido en todos los que hemos sido salvos y regenerados y de manera natural. Por eso fui enfático en ese concepto de manera natural, como Él cambió nuestra naturaleza. De manera natural vamos a proceder en trabajar en toda aquella buena obra. Dice Efesios también 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Él preparó de antemano. O sea, de manera natural, yo voy a responder en amor a Dios, porque mi corazón cambió de manera natural, voy a responder en este camino de la salvación, en mi santidad, de manera natural. Hay un cambio, no hay un esfuerzo humano en sí, porque a mí se me ocurrió, es porque hay un cambio en mí,
y por supuesto voy a proceder por causa de esta obra de Dios en mí, voy a proceder en ocuparme en nuestra salvación con temor y temblor, no porque la voy a perder. De hecho, la palabra ocupada ahí, me recuerdo en griego, es katergatsomai, que significa trabajar sin detenerse, Okay. hasta lograr un objetivo. Pero entonces, pero el Señor produce en nosotros el que nos ocupemos Exacto, de nuestra salvación. Quizás que antes que sigas con la segunda postura, hay alguien que tiene una pregunta, pero yo quiero compartirte algo que yo encontré que quizás que va a ser de mucha luz en esto que estamos conversando, porque esta pregunta, quizás este verso de Jeremías, que es Jeremías 30, verso 40, dice así: y haré con ellos pacto eterno, no me volveré atrás de hacerle el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Hay que acordarse que el Señor ya había dicho que iba a poner un corazón nuevo. El corazón nuevo es la obra regenerativa, de regeneración. Pero nota que con este corazón nuevo, en este corazón nuevo, Dios pone un temor dentro del corazón, que no es pavor ni terror. Pero nota que Jeremías dice 32:40, el Señor dice, para que no se aparten de mí. Exacto. Entonces, este es tan importante. ¿Por qué importante? Porque si Dios en la nueva regeneración, la nueva creación, cambió el corazón de piedra, puso uno de carne, o sea, una nueva creación en nosotros, ¿verdad? Nacimos de arriba. Y en ese corazón Él puso el temor para no apartarnos de Él. Entonces uno se tiene que preguntar si alguien se aparta definitivamente, ¿no? Porque hay personas que se enfrían, se alejan, pero estamos hablando de alguien que radicalmente se apartó. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿será que esa persona no recibió el corazón nuevo donde se le puso un temor para no apartarse de Dios? ¿O será que Dios miente? O sea, ¿quién es verdadero? La verdad que Dios es verdadero. Dios nos comprueba que una persona que tiene un corazón regenerado, la regeneración produce ese temor de no apartarte de Dios. Hay una pregunta muy interesante, que la pone Jorge. Y Jorge dice así, aquí está en pantalla, dice, ¿la predestinación no tiene que ver con los gentiles? Vamos a explicar un poco primero lo de Jeremías, pastor. En el contexto, ya Jeremías es un profeta que está profetizando ya a puertas del exilio, ¿ya? Están a punto de ser exiliados por los babilónicos, ¿no? Entonces es interesante porque el contexto del capítulo 32 nos muestra de que Jeremías, Dios le dice que compre una heredad en el lugar de Hanamel. Imagínense, Dios le dice, compra una heredad en esta tierra, como diciendo, porque vas a volver ahí. Claro. Ese es el contexto, o sea, es una promesa de restauración. Van a volver después de 70 años del exilio, van a volver a ese lugar, por supuesto, porque Dios estaba trabajando. El hecho del exilio era una disciplina para el pueblo terco, obstinado, ¿no?, de Israel, que había caído en una apostasía, por supuesto, si le queremos llamar de alguna manera, ¿ya? Y por eso esta es una promesa, y creemos, ¿no?, lo que tenemos la postura un poco más dispensacional. Creemos que Dios todavía tiene que restaurar un remanente de Israel en el futuro. Ese es otro tema, pero acá hay una promesa de que al comprar esa heredad es porque hay una esperanza de que Él va a volver a esta tierra. ¿Ya? Ese es el contexto. Eso es muy, muy, muy interesante lo que dice, porque eso de alguna manera nos da seguridad, porque todo esto recae en Dios. El problema, pastor, que tenemos, antes de responder la pregunta de Jorge, el problema que tenemos es el siguiente, que no hemos entendido que Dios planeó, hizo un plan, el Padre. El Hijo lo ejecutó, la expiación. El Espíritu Santo está en una obra regenerativa, y Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Sí. Entonces yo tengo que hacerme tantas preguntas como, por ejemplo, ¿quién completará la obra? El Señor. ¿Hasta cuándo la completará? Hasta el día de Jesucristo. O sea, eso tiene que dar seguridad de que Dios es el que hizo el plan, lo pagó, me preserva y me espera al final del camino, y eso a uno le da una tranquilidad, y no estamos hablando de licencia para pecar. Pero quizás podríamos ir a la pregunta de Jorge, dice, pero ¿no se supone que la predestinación no tiene que ver con los gentiles? Yo creo que él está hablando ahí, no sé si está citando Romanos 9 o Romanos 8, pero habría que decir a quién fue escrito el libro de Romanos. Sí. Bueno, vamos a tratar de no desviarnos un poco ya, porque todavía me falta hablar de las otras posturas en cuanto a la perseverancia de la salvación. Pero la pregunta es muy interesante porque hay que ver que Dios desde el principio, Él tiene una capacidad electora, Él siempre escoge, Él siempre elige, ¿ya? Y escoge a Abraham, que no era por supuesto del pueblo de Dios, porque con él formó el pueblo de Dios,
Ur Y de los Abraham es caldeos. un hombre de Ur, de los caldeos, un hombre idólatra, ya de hecho Josué al final, cuando están entrando en la tierra prometida, ya casi al morir, dicen nuestros padres, todos eran idólatras, ¿no? Justamente aludiendo a Abraham y todos sus antepasados. Entonces, ¿por qué lo elige Abraham? No lo sabemos. Esa es la capacidad lectora que tiene Dios desde el principio. Así que no es solamente para los gentiles, sino escoge tanto de gentiles como del mismo pueblo de Dios que era en ese momento Israel, por supuesto. Escoge a unos y a otros no. Escoge a David el octavo de los hermanos y a los otros 7 no. ¿Y por qué no escoge a los otros 7 hermanos? Si eran más poderosos, más fuertes, y escoge a David. ¿Por qué? Es porque la capacidad electora de Dios siempre le está escogiendo y a otros Claro, no. exactamente. Ahora, yo quisiera, si tú me permites, agregar algo más. Y, por ejemplo, en Romanos, donde se usa claramente la palabra predestinación, y entonces uno puede decir, bueno, pero no está hablando de los gentiles. Sin embargo, la carta, y tú, yo sé que tú puedes agregar mucho más que esto, pero la carta a los romanos realmente es una carta donde se dice que la mayor concentración de población judía estaba en Roma. Entonces, una carta donde hay un gran pueblo judío y gentiles también convertidos, y empiezan a haber como conflictos entre ellos, de los cuales el apóstol Pablo tiene que poner las cosas en claro. Por ejemplo, de pronto, y el libro romano es una cosa interesante de observar, porque de pronto hace como el apóstol Pablo habla al hombre natural en general, inexcusable eres hombre. Sí. También habla al judío, y también habla gentil. Por ejemplo, en Romanos 7 dice, hablo pues como con los que conocen la ley. Obviamente los gentiles no conocían la ley. Ahí es donde uno empieza a decir, bueno, este pedacito está hablándole a judíos, este le está hablando a... Y de ahí uno dice, bueno, entonces puedo entender que la predestinación o el proorizo, predeterminar algo con anticipación, no tiene que ver con un gentil ni con un judío, sino tiene que ver más bien con una elección que el Señor ha hecho soberana. Así que eso es más o menos lo que yo... Exacto, porque no depende ni del que corre ni del que no. Depende de Dios, que tiene misericordia al escoger nada más. No Exacto. depende si es judío o gentil, si es más rico o más pobre. Eso es capacidad electora solamente de Dios por su beneplácito, como dice Efesios 1. Claro, aquí Samuel dice, y ahora podemos entrar al segundo punto, excelente la explicación, totalmente de acuerdo, referente a Filipenses 2:12. Bueno, vamos entonces, sigamos con La con la postura. postura. Ya, muy bien. Segunda postura, entonces, podríamos llamar y bueno, yo recomiendo también el libro que trata mucho de esto, el libro de la colección teológica contemporánea, el número 16, si no me equivoco, es sobre seguridad de salvación. Ya es un buen libro. El editor es Matthew Pinson, es muy buen libro y trata también de estos temas. Así que lo recomiendo, y ahí si alguien lo quiere adquirir, ahí puede contactarse conmigo también, no hay problema. Ah, sí, okay. Si está en Chile se pueden contactar contigo también, porque Exacto. tú también... Okay, está bien. Segunda postura entonces sería lo que llamamos el calvinismo moderado. El calvinismo moderado surge por supuesto posterior a la Reforma, y el calvinismo moderado se empezó a moderar sobre todo lo que era la expiación ilimitada. Ellos decían que Cristo había muerto por todo el mundo, ya no solamente por los escogidos, y ahí surge lo que se llama el amiralismo, ya que era presentar el amor de Dios en Cristo como algo más universal, no una salvación universal, sino una expiación ilimitada, ¿ya? Y a partir de eso entonces surge de la posibilidad de que probablemente alguien que puede ser salvo, ¿no? Escogido para salvación, probablemente podría perder podría apostatar en el fondo, ¿ya? Okay, claro. Estaba la posibilidad de apostatar. Pero el calvinismo moderado era una postura, como le digo, más moderada del calvinismo de 5 puntos, ¿ya? Y sobre todo queda en 3, 4 puntos, sobre todo lo que es la expiación limitada. Después hay una tercera postura, ¿ya? Que se llama el arminianismo reformado. ¿Por qué? Porque surge directamente de Jacobo Arminio. Ya estamos hablando ya después, casi un siglo después de la Reforma Protestante, o sea, después de cuando Martín Lutero clava, ¿no?, las 95 tesis, más o menos para contextualizar, que nuestros oyentes puedan entender. Un siglo después surge Jacobo Arminio, que empezó a cuestionar un poco los postulados calvinistas, y Jacobo Arminio empezó también a entender, si bien entendía el pecado original, pero lo empezó a moderar un poco diciendo de que
no estábamos muertos totalmente, sino medios moribundos, ¿ya? No era un pecado que nos tenía muertos nuestros delitos, sino creían también en la predestinación, ¿ya? Pero Arminio también sostenía un poco en todas las bases, explicar de que una persona que no cree en Cristo o que esté en, que una vez que es salvo, decía él, si deja de creer en Cristo puede caer de la gracia. Interesarse en Cristo puede caer de la gracia o puede apostatar, para que lo puedan entender. Te hace que avances. Pero en el contexto, por ejemplo, de Pablo, cuando le dice a los Gálatas que los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, ¿Pablo está hablando de salvación o está hablando de algo diferente? ¿En qué pasaje, pastor? En Gálatas, cuando Pablo tiene una confrontación con los Gálatas y entonces le dice, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Muchas personas usan ese texto para decir, sí se pierde la salvación, pero lo que el apóstol Pablo está hablando es aquellos que se están tratando de justificar por la ley, pues se movieron de la ley, se movieron de la gracia a la ley, sí. Y no está diciendo que la gente se está perdiendo por eso. Bueno, Gálatas es una carta muy compleja y tiene relación más que nada con los que se querían judaizar, ¿ya? Querían volver a los primeros rudimentos, a la ley, ¿no? Por eso que la reprensión de Pablo a Gálatas es muy fuerte, ¿ya? Y los trata de estúpidos porque querían volver a la obra de la ley, a grandes rasgos, ¿ya? Así que en ese aspecto hay que quizá Gálatas es un estudio aparte para entender bien a qué se refiere, pero no tiene que ver en sí con la salvación como la vamos a entender o la entendemos ahora, ¿ya? Como esa apostasía de la que estamos hablando en estas posturas. ¿Cuál sería la cuarta postura referente a...? Entonces tenemos la cuarta postura, que es el arminianismo wesleyano. Qué interesante, porque el arminianismo wesleyano, si bien se llama arminianismo wesleyano, tomó muy poco del arminianismo en sí. Tomó algunos postulados ya, pero lo que sería más bien el arminianismo wesleyano, y esto es muy interesante, y a lo mejor muy poco se habla de esto, y a veces los metemos en una sola bolsa, arminiano y wesleyano, pero hay una diferencia, porque Arminio siguió siendo reformado, solamente que modificó algunos puntos, ¿no? En estricto rigor, y después en el sínodo de Dort, que esto ocurrió en el 1618, 1619, surgen los remonstrantes, ¿no? Que hacen una revisión del calvinismo y dicen, nosotros tenemos estos 5 postulados, ya que la gracia se puede resistir, que la elección de Dios es incondicional, es condicional, que Cristo murió por todo el mundo, y esos puntos después fueron respondidos por el calvinismo en el sínodo de Dort, y dijeron, no, nosotros creemos que la gracia es irresistible, que la elección es incondicional, que los santos perseveran, que la depravación es total, y el quinto que era... Expiación limitada. ¿Perdón? Exacto, la expiación es limitada. Entonces, ellos declararon a Arminio como hereje, ya la postura arminiana remonstrante fue declarada como herética en ese momento en el sínodo de Dort. Es muy popular, que hoy día es la que tiene la iglesia. Pues por eso, entonces ahora surge después, mucho tiempo después, surge el arminianismo wesleyano, como le digo, tomó parte del arminianismo, pero en sí lo que fue el arminianismo wesleyano, y en esto quiero ser muy claro, fue un anticalvinismo, más que un arminianismo más teórico, ¿no? Tomando de Arminio y haciendo alguna revisión y aportando, tomó algunos conceptos aislados, hizo una amalgama y generó lo que se llama un anticalvinismo, que era propio de la iglesia anglicana, porque el gran creador del arminianismo wesleyano, como lo dice su nombre, fue John Wesley. Entonces Wesley lo que hizo fue tomar un poco de aquí y de allá y hizo lo que se llama un anticalvinista. Fue más que nada, más que una nueva postulada, fue un anticalvinista. Y los grandes rasgos del arminianismo wesleyano fue de que efectivamente una persona que es salva puede perder su salvación, y la diferencia del arminianismo reformado, el arminianismo reformado postulaba que una persona que deja de creer en Cristo puede perder su salvación. Ojo con estos puntos. El arminianismo wesleyano decía que una persona que deja de creer en Cristo o por cualquier otro pecado no confesado puede perder su salvación. Y seguridad de salvación, pero una cosa interesante, entonces habría que preguntarse, por ejemplo, ¿qué es lo que es la fe? O sea, ¿somos salvos por fe o somos salvos por gracia a través de la fe, que es un regalo de Dios? O sea, hay una cuestión
que sería interesante que pudiéramos tocar ese tema, porque una de las cosas por las cuales las personas piensan que se puede, los hermanos piensan que se puede perder es por la obra. O sea, no estoy obrando, no estoy, mi obra sostiene lo que Cristo hizo. De alguna manera, como eso sería, ¿verdad? Por eso hay que entender un poco Santiago, ¿no? Que era una epístola de paja, como decía Lutero, pero Santiago nos muestra que la vindicación de nuestra fe, ya de que hemos sido realmente justificados por la fe, son nuestras obras. Tú tienes fe, muéstrame tu obra. O sea, y que eso la obra es tan simple, o sea, es el resultado, pero no es la exacto. Exacto, es la consecuencia del cambio que Dios ha operado en nosotros. Ahora, quiero volver a esta cuarta postura. Interesante que para ellos la salvación dependía no solamente de haber dejado de creer en Cristo una vez salvo, sino también de cualquier otro pecado que no es confesado. O sea, si yo discutía con mi esposa y no me arreglaba con ella y salía y cruzaba la calle y me atropellaba un auto, yo perdí mi salvación si es que yo no me arreglé o no confesé ese pecado, imagínense. Ese es el postulado arminiano wesleyano, y muchas iglesias pentecostales, nazarenas, tienen este tipo de postulado arminiano wesleyano, aparte de creer en una segunda bendición del Espíritu Santo, Claro. que por supuesto no tiene un sustento bíblico de peso para sostener algo así. Ok, pero lo que pasa es que habría que decir, porque se puede malinterpretar y quizás sería importante aclarar, o sea, está un extremo legalista donde piensa que tu salvación es sostenida a través de estar constantemente indagando en ti y limpiándote, ¿verdad? Y confesando y buscando y escudriñando. Es una postura extremista, o sea, cuidado que viene el rapto y te quedas porque no confesaste el pecado. Exacto. Pero está la postura de pensar, por ejemplo, si yo peco y soy cristiano, ya no tengo que pedir perdón porque ya fui perdonado en la cruz, ¿por qué confesar un pecado? Y ese es otro extremo, porque de hecho, por ejemplo, en primera de Juan nos da una luz, porque es una defensa contra los agnósticos de esa época, que pensaban que el pecado realmente era una cuestión que no tenía importancia, que éramos espíritu, y entonces el espíritu está salvo, pero en el fondo la carne no importa lo que se hiciera con ella, porque la carne era mala. De hecho, por eso ellos no creían que Cristo había venido en carne, porque la carne era mala. Entonces todo estaba adentro de ellos, y por eso que de alguna manera, como el pecado no existe, porque parte de la carne y la carne es mala, entonces Juan aclara y le dice a creyentes, no a los gnósticos, hijitos míos, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios de mentiroso. Mentiroso, exacto. Después dice, por eso, empezamos los pecados, les fieles justos para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, el otro día, te voy a hacer un detallito que a lo mejor puede ayudarnos, pero el otro día alguien me preguntaba, sí, pero ¿cuándo paro yo? ¿Cómo puedo evitar la cadena de sentirme culpable todo el tiempo cuando confieso? Entonces, yo le decía, pero el mismo verso te dice, o sea, pediste perdón, confesaste tu falta, Él es fiel y justo para perdonarte, pero para limpiarte. Y eso se hace efectivo en el momento que tú crees. Así que entre menos te demora en creerlo, es efectivo para ti, porque es una cosa que tú lo crees como algo que Dios lo ha hecho realmente. Pues si está en ¿cierto? Entonces, eso corta la cadena de vivir en condenación, pero sí es muy importante que esas dos posturas, porque de pronto caemos en que legalismo, confiesa para que no te quedes. ¿Te acuerdas el mensaje de Gigi Ávila? Sí. Era un mensaje de ese estilo, o sea... Sí, de asustaron mucho, sí. Claro, asustando, ya no hay salvación, pero está el otro. Probablemente uno de los grandes, no sé si llamarles peligros de la iglesia del día de hoy, los dos extremos que usted nombra, pastor, que es los antinomianos o sin ley, y por otro lado los legalistas. Claro. Y esto es algo que no solo de ahora, sino siempre fue así. Por eso Pablo tiene como interlocutor a alguien que decía, pecaremos entonces para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Ahí en el griego es megenoito, que es un doble negativo. En el griego ese doble negativo es lo más fuerte que podíamos escuchar de un no. Ahora bien, hoy en día estamos viendo también el antinomianismo, que es vivir sin ley, total soy escogido, vivo la vida que quiero. Claro. Pero eso no es bíblico, por supuesto. Y también por el otro lado los legalistas que están viviendo con un tremendo temor de perder su salvación. Ahora bien, usted nombra Primera de Juan, y Primera de Juan es una carta vital para entender y reafirmar la salvación de los creyentes. Es una carta pero vital que hay que estudiar y que hay que masticar y releer muchas veces, porque es una carta de suma importancia para nosotros los cristianos. Ahora, yo recomiendo un libro, pastor, es un libro muy hermoso de un puritano, Thomas Brooks, que se llama Remedios Preciosos para las Artimañas del Diablo. Y en ese libro vemos una serie de recetas que hace este puritano
Ya, y me recuerdo que el número 12 de este recetario de remedios, ¿no? El número 12, él justamente alude a de que el diablo muchas veces pone la duda en la persona de tu salvación no es segura. Claro, Entre otras cosas que usa Satanás, que desanima, que dice que la vida cristiana es más de sufrimiento, mira a los otros como viven y no tienen a Cristo y viven bien, sin ningún problema, son prósperos, entonces son artimañas que usa el enemigo para ¿mm? decaernos en la fe. Y que esto hay que tomarlo de la mano con la parábola del sembrador, o sea, una semilla va a caer en 3 terrenos donde finalmente no va a dar fruto, y simplemente y solamente en un terreno de esos 4 terrenos va a dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué pasó en los otros 3? Recibieron el Evangelio, vivieron una vida piadosa probablemente corta, pero no hubo una regeneración, no Exacto. hubo un cambio, no hubo una conversión. Por eso Juan dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros para dar cuenta que no todos eran de nosotros. Ujú, ujú. Sí, mira, Entonces, cuando mucha gente dice, ¿por qué si él venía a la iglesia? ¿Por qué se fue? O él está descarriado, ¿no? Es que nunca fue de la iglesia, nunca fue salvo, nunca hubo una regeneración. Como dice Pedro, eh, fue un cerdo lavado que volvió al cieno, al claro, lodo. Nunca cambió su naturaleza de cerdo. claro. Y tú sabes que quizás podíamos volver al texto de Jeremías 32:40, donde el Señor está hablando del nuevo pacto que iba a hacer y dice que Él iba a poner el nuevo corazón y en este corazón iba a poner el temor de Él para no apartarse de Él. Entonces, nuevamente, una persona que tiene una obra regenerativa no es que va a tener una vida perfecta, o porque muchos piensan que es una perfecta en santidad, que nunca te va a equivocar, pero siempre va a haber un temor de Dios, de no apartarte de Dios. Entonces, junto con el paquete, no sé, es una palabra muy, no sé, muy doméstica, pero justo con el paquete, en este combo de la regeneración, viene incluido el temor de Dios que nos hace no apartarnos de Él. O sea, un verdadero hijo de Dios nacido con este corazón nuevo, va a venir eso dentro, intrínseco, puesto por Dios, Sí, donde quizás te pueda pasar algo, quizás te apartes por un tiempo, pero va a haber algo que siempre te va a decir que tú tienes que volver a Él, porque es que lo que pasa es que ahí viene la gracia irresistible de Dios. Y estaba pensando algo más referente, como estabas tú tocando esto de que por la fe se pueden perder y que pierden la fe y el pecado, y hablamos del pecado. Estaba pensando en un buen ejemplo de lo que es la fe, porque, por ejemplo, en Lucas 22, verso 32, 31, 32, me parece, que Jesús empieza a hablar y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Y resulta que estaba orando porque Pedro iba a negar al Señor. Entonces uno dice, un momento, Jesús oró, pero entonces falló la oración de Jesús, porque Pedro sí negó a Jesús. Pero nota que Jesús oró para que su fe no faltara, y le no para dice, saltar la prueba. no para saltar la prueba, sino que para que su fe no faltara. ¿Y en qué momento su fe estuvo presente? Porque dice que una vez vuelto. Y otras versiones dice, una vez que te hayas arrepentido, dice la nueva traducción viviente. La nueva versión internacional, cuando te hayas vuelto a mí. Entonces, lo que Jesús estaba hablando simplemente de que Él oró para que después de la prueba, aunque pasara el trago amargo, Él oró para que esa fe igual estuviera presente y lo hiciera volver. Exacto, exacto. Uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y habrá alguna oración de Jesús que falle o que no trabaje? Porque actualmente Él tiene una obra de mediador como sumo sacerdote. Y si Exacto. el sacerdote no es para salvarme, porque yo fui salvo en la cruz, pero esa obra, dice Hebreos 4:16, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo sin pecado, y nos hace una invitación, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque tenemos debilidades, y hay gracia para el oportuno socorro. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo, no nos podemos perder incluso por debilidades, un creyente No. porque tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros, que es Jesús. La oración Justamente la oración, la gran oración intratrinitaria que vemos en Juan 17 es tremenda, porque Jesús está orando por los discípulos y por todos los que han de creer. Y Jesús, el gran ministerio hoy en día es de mediador, justamente como usted lo dijo, y Él está orando, intercediendo por nosotros, y justamente esto no nos quita de que vamos a vivir pruebas, dificultades, tribulaciones, vamos a tener probablemente alguna recaída,
muchas vivencias, ¿no?, que el cristiano puede experimentar, pero ni aun eso, como dice Romanos 8, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, la salvación de Dios es tan grande que Él nos hace perseverar. El verdadero cristiano va a demostrar con sus hechos, con esa perseverancia. De hecho, ahí cuando vamos a Romanos 1, dice que nosotros creemos por fe y para fe, ¿no? Es una fe que no solamente parte en la conversión, sino una fe que apunta hacia el final. Es una fe constante en Dios. No es una fe que solamente yo tuve fe para mi conversión y de ahí nada más. Es una fe que me lleva en todo este viaje cristiano hasta lograr la glorificación, ¿no?, que es el final de nuestra vida. Así que, por supuesto, el cristiano va a vivir flaqueza, va a tener debilidades, eso lo vemos en toda la Biblia. El mismo David pecó con Betsabé y él lo único que le pide es que le vuelva el gozo de su salvación, no porque la había perdido, sino porque había perdido ese gozo. El pecado no nos quita la unión con Cristo, el pecado lo que hace es quitarnos la comunión con Dios. Claro, muy y se rompe, pero no la unión con Cristo. Tenemos un saludito ahí de Manuel Zúñiga, desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Manuel? Saludito aquí. Está el pastor Luis Hidalgo con nosotros. A Manuel yo le debo mucho porque Manuel, digamos, da un testimonio, aunque a mí no me gusta mucho hacer los testimonios, pero hablando de Arminio y todo eso, en mi periodo de arminiano, él me conoce hace como 3 años, me conoció en las redes y él empezó a mandarme cositas y me mandaba de John MacArthur. Yo me acuerdo, yo hasta un momento le dije, no me manden más de él porque me cae mal. Y siguió perseverando y aquí lo tienen. Gracias por tu fidelidad al Señor. Oye, estamos entonces diciendo que hay quienes piensan que se pierde porque tiene que ser sostenida por la obra. También hay otros que se dicen, bueno, se pierde porque si pierden la fe, entonces pierde la salvación, pero la salvación no es por fe, es por gracia a través de la fe. ¿Qué es lo que es la fe? ¿Qué es lo que es la fe para la salvación? Santiago dice que los demonios también creen, ¿no? Así que decir que fe es simplemente creer, probablemente es explicar lo que es la fe. Decir, la fe es creer. No, porque los demonios también creen. El gran concepto de fe es confianza. El sinónimo de fe es confianza porque me hace de mi yo a otro, eso mi yo a Cristo. Ahora yo le pertenezco a Él. Antes era esclavo del pecado, ¿ya? Por eso no creemos en el libre albedrío, ¿ya? Porque éramos esclavos del pecado, lo único que hacíamos estaba condicionado a nuestra naturaleza de pecado, hacíamos cosas malas y menos malas, pero no nada bueno delante de Dios, porque todo era trapo de inmundicia, como dice Isaías. Por lo tanto, como era esclavo del pecado, ahora Cristo me redimió, me compró en el mercado de esclavos y ahora le pertenezco a Él, ahora soy suyo, Él es mi Señor, por eso yo sostengo con mucha fuerza Cristo, porque no solo es Salvador, es Señor de mi vida, Él es el amo, en el griego es déspotes, es el amo, el Señor soberano, quien determina lo que mi vida ha de hacer. Por eso que la fe, creo en Él, porque mucha gente dice, yo creo en mi médico, creo en mi profesora, creo en Dios, pero una cosa es confiar, yo no le confío mi vida a cualquiera. En este caso le confiamos nuestra vida a Cristo como Señor de mi vida, y por supuesto hablamos de Cristo, hablamos de la deidad completa, ¿no? La Trinidad completa operando en el Padre que me escucha, por eso puedo decir Abba Padre. Porque hay una judía no se atrevían a decir a Dios Padre, Padre, no podían decir Padre, pero nosotros a través de Cristo, al ser adoptados, le podemos llamar Papá, le podemos llamar Abba, que es una relación mucho más intensa, y el Espíritu Santo, que en el antiguo pacto solamente moraba en ocasiones en los creyentes, ¿no? Cuando Dios así lo determinaba, ahora mora en nosotros. Claro, mucho más intenso todavía, si fuimos sellados y se nos dio el Espíritu Santo como arras de nuestra herencia, quiere decir que en el fondo Él fue lo que se dio, en inglés dicen un down payment, aquí decimos un pie, o sea, es la garantía de nuestra relación. Sí. Y tú dijiste lo importante, o sea, cómo opera la deidad, o sea, ahí tenemos que preguntarnos, entonces, ¿el Espíritu Santo está fallando en su obra regenerativa en nosotros? ¿Jesús se equivocó cuando Él murió y expió? Por ejemplo, hizo expiación por nosotros. El autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 5 que Jesús es autor de eterna. Aleluya.
Y ahora hay que preguntarse, ¿qué es eterno? O sea, es fácil. O sea, si yo quiero reinterpretar, entonces ya es una cosa diferente, pero si yo digo que es autor de salvación para siempre, entonces yo puedo concluir que puedo tener reposo. Hay una persona, una hermana amada, se llama Mónica Fernández, dice, gracias por compartir sus conocimientos, saludos también para ti, Mónica, Amén. muchas gracias, el honor sea, la gloria sea para el Señor, Amén. y gracias también por el pastor. Entonces, quiero volviendo a Efesios 2:8, por gracia sois salvos, o sea, ya hay que quitarse que yo soy salvo por fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la fe es un don de Dios y Dios tiene que regalarnos el poder creer. La gente dice, no, yo puse el creer, o el arrepentimiento, aún Pablo dice, para quizás Dios les conceda que se arrepentan, o sea que tanto el arrepentimiento, la capacidad para creer viene de parte de Dios. Alberto puso Efesios 2:5, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Ese texto dice mucho. Sí. Bueno, la vez pasada en el video anterior, audio, ya veíamos de que como presuposición, ¿no? En la salvación, o le doy a Dios toda la gloria, o yo le resto un poco de esa gloria a Dios y diciendo, yo puse la fe, yo decidí creer en Cristo, o yo me arrepentí, ¿no? La salvación es de Jehová. Esa es la presuposición básica en toda la Biblia. Por lo tanto, por eso decimos y sostenemos con todo el corazón que la salvación es una obra monergista, solamente de Dios. Nosotros no colaboramos en lo absoluto. De hecho, es tan interesante, tomando un poco la postura, la cuarta postura, ¿no?, de lo que es la perseverancia de los santos o la seguridad de salvación. La postura arminiana o wesleyana, ellos no creen en la justificación, en la imputación hacia nosotros, la justificación de Cristo hacia la vida nuestra. O sea, dicen, es injusto pensar que Cristo nos justificó y tenemos una vida justa delante de Él, porque eso es poco menos que nosotros tenemos que ganarnos esa justicia delante de Dios. Ellos no creen en esa justicia imputada, no la creen. Claro. Porque algo que lo tengo que ganar yo con mi esfuerzo. Por lo tanto, ahí están poniendo en desmedro esa doble imputación. De Adán todos pecamos y nosotros nuestro pecado a Cristo, y de Cristo su justa justicia, su vida justa hacia nosotros. Ellos no creen en eso. Bueno, pero mira, Pablo hace un tapaboca a eso en Romanos capítulo 3 cuando dice, ¿dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. Por cual, no hace otra pregunta más encima. O sea, hace una pregunta, responde y vuelve una contra pregunta para despertar la atención de lo que está diciendo. Dice, ¿dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Y entonces la ley de la fe no es jactancia porque ni yo la pude sostener, ni yo me la pude ganar. De hecho, este hermano que puso Alberto, ese Efesios 2:5, que nos dieron vida cuando estábamos muertos, es como el caso de Lázaro. Lázaro no podía volver a la vida, estaba muerto. No, Jesús lo tuvo que llamar. Y creo que más o menos eso sería un buen ejemplo para poner como un paralelo entre lo que está, como si queremos hacer un ejemplo más claro. Bueno, así como Lázaro estaba muerto y no podía volver a la vida, así también nosotros estábamos muertos, no podíamos creer que Él nos iba a dar vida. Él nos tuvo que dar vida, estábamos muertos en delito y pecado, y ahí viene la palabra por gracia. Todo esto lo hizo por favor no merecido. Wow, hay tanto que decir y tan difícil de explicar. Sí, es difícil de explicar. No es fácil en un puro programa poder responder todas las respuestas, pero mira, yo quiero leerte algo que dijo Martín Lutero y quizás sería un muy buen consejo para todos los hermanos. Martín Lutero no negaba que algunas partes de la Biblia no eran fáciles de entender. Él decía, si no puedes entender lo oscuro, quédate con lo claro. Lutero creía que los versículos más claros debían interpretar los pasajes menos claros. En otras palabras, si de pronto yo me encuentro con un pasaje donde da la impresión que él me dice que el que persevera hasta el final será salvo, y entonces digo, ¿pero cómo? ¿Hay perseverancia? Entonces voy a Filipenses 1:6 diciendo que él la perfeccionará hasta el final la obra. Me voy a Mateo, donde el Señor dijo que su espíritu iba a estar conmigo para siempre. Me voy a Hebreos, donde dice que él es autor de eterna redención. Me voy donde el Jesús dijo que él nos tenía en el hueco de la mano y nada nos podía arrebatar de él. O sea, hay tantos pasajes que son tan claros. Sí. Me voy al libro de Hebreos, el sumo sacerdocio de Jesús.
¿qué hace Jesús hoy día? Me salvó la cruz, pero ¿por qué mediador? ¿Qué está garantizando? Que tengo debilidad. Entonces, que soy débil, yo sí puedo seguir acercándome al trono de la gracia. Es que hay muchos textos de prueba que dan para otro programa, ya que son textos que, bueno, toda teología debe partir de una buena exégesis. Y hay muchos textos que son en cuestión, ¿no? Que usan mucho la postura arminiana, por ejemplo, Hebreos 6, Hebreos 10. Tiene como un pequeño delay, así que no sé si podríamos estudiar, ¿no? Pero da para mucho. Te doy gracias, Pastor Luis Hidalgo, por estar con nosotros el día de hoy. Le doy gracias a los hermanos que se conectaron. Si compartan este video con otras personas que a lo mejor se han visto algún detallito, de pronto que el ruido o el audio no es perfecto, pero lo importante es que puedan compartir la palabra con alguien más, que ustedes mismos revisen. Si tienen preguntas, nos pueden poner sus preguntas aquí, las podemos trabajar y con mucho gusto las podemos responder. No es nuestro espíritu la contienda y todo lo contrario, no tenemos espíritu de el que es más, si tú, pastor, querido pastor, piensas que la salvación se pierde, pues eres nuestro hermano, tiene un punto de vista diferente, pero es importante que tú consideres todo el consejo de la palabra del Señor, animándote. Yo también tuve la postura que la salvación se podía perder y también un tiempo tuve una vuelta larga ahí, sosteniendo lo insostenible, pero por eso te entiendo y te quiero animar a que puedas considerar todo el consejo de la palabra del Señor. Siempre van a haber dudas, siempre van a haber pasajes que sean un poquito conflictivos, pero la Biblia no tiene contradicciones, solamente hay cosas que son a veces como paradojas, ¿ok? Pero para eso tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo y por sobre todo el poder orar para que el Señor nos guíe a la verdad que es su palabra. Pastor Amén. Luis. Muchas gracias. Gracias, disculpa, justo se pegó, te pegaste como 10 minutos, pero el esfuerzo, ¿ok? De estar con nosotros y un abrazo a todos los hermanos. Gracias y paz a sus vidas. Dios les bendiga. Gracias.